Yo no tuve miedo. ¿Quién sabe si tuvieron miedo de mí? Biofísico, apasionado, valiente, anarquista y revolucionario. Una mente que luchó por sus principios y se la jugó por la libertad de expresión. Una mente que transgredió todas las normas para fundar uno de los laboratorios más importantes del mundo. Una mente políticamente incorrecta, que cambió el rumbo de la fisiología celular en el país. Mario Luxoro, 85 años. Una mente brillante. Mario Luxoro impulsó la creación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y creó el mítico Laboratorio de Fisiología Celular de Montemar. Fue el primer científico chileno en obtener el grado de doctor y cambió para siempre el estudio de la biofísica al descubrir que las proteínas eran fundamentales para la transmisión del impulso nervioso. Es una mezcla entre apasionado y comprometido con todo lo que hace, así hasta los huesos. Uno de los profesores iluminadores desde el punto de vista intelectual. Es capaz de incluso llorar frente a algo que le gusta mucho, ¿te fijas? Realmente vive la ciencia y transmite eso de una manera muy potente. Aquí en Chile, cuando uno es rigurosa y detallista y muy comprometida y poco light, las cosas se le dificultan. Muy orgulloso, no reconoce nunca un error. ¿Qué es lo que es Mario para mí? Es el padre de la biofísica en Chile. El mundo estaba convulsionado. Después de la crisis del año 29, Alemania, España, Italia y la Unión Soviética vivían bajo regímenes totalitarios. En Chile, el presidente Arturo Alessandri Palma intentaba estabilizar económicamente al país, mientras en el corazón del centro de Santiago, el almacén de la familia Luxoro se transformaba en el centro de compras de la clase media emergente. Mi hermano era Dios, pues. No mi padre, mi hermano era Dios. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Sienta a me chi ti fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda. Desde su más tierna infancia, Mario Luxoro demostró una especial capacidad para enfrentar situaciones límites. Con solo 9 años de edad, soportaba estoicamente los peligrosos juegos de su hermano mayor. La borsetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano. Americano. Era un segundo padre, medio psicópata naturalmente, para botar un tarro de un balazo, imagínense. Yo tenía plena, absoluta, total confianza en él, ni tiritaba siquiera. Ponía el tarrito y lo miraba tranquilamente y él me lo botaba de un balazo. A comienzos del siglo pasado, las condiciones en que viajaban los inmigrantes a Sudamérica eran muy precarias. Tomaba varios meses cruzar el Atlántico. Giovanni Luxoro, el padre de Mario, zarpó de Génova con solo 12 años,
ya que su familia no tenía dinero para alimentar a todos los hijos. Mi padre era un niño, tenía 12 años y una tía de él iba a viajar a Chile, venía a reunirse con su esposo y no podía viajar sola. Entonces le buscaron compañía y le encontraron de compañía a este niño. Viajó de Italia a Chile en un velero que se demoró 3 meses en llegar de lleno a Valparaíso. Pasó mucho susto, mi padre jamás en su vida puso un pie en un velero o en un barco. Giovanni Luxoro llegó a trabajar al almacén de un explotador pariente en Santiago, sin saber leer ni escribir. Poseedor de una increíble habilidad para la aritmética, allí trabaja duramente y junta dinero para establecer su propio almacén. Se casa y tiene 4 hijos. Mario es el menor y entra a estudiar al colegio alemán. Como alumno, Mario es brillante. Había heredado de su padre una innata habilidad para las matemáticas. Al salir del colegio decide estudiar ingeniería química en la Universidad Federico Santa María y luego de terminar rápidamente la carrera, cursa medicina en la Universidad de Chile, cautivado por la bioquímica y la investigación científica. Es ahí donde sus profesores se dan cuenta de su capacidad y lo envían becado al laboratorio del Dr. Müller en el prestigioso Instituto de Biofísica de Massachusetts, Estados Unidos. Yo llegué con algunos prejuicios. Yo era joven, izquierdista, antiimperialista. No quería que ningún yanqui fuera mejor que yo. Me ataque risa a mí. Porque la verdad es que cumplí. Cumplí desesperadamente. Mi inglés no era muy bueno. Yo en el colegio no estudié inglés, estudié francés y alemán. Y me costaba seguir las clases. Pero las diapositivas asociadas con las clases tenían la referencia. Y yo anotaba la referencia. Y yo creo que leí mucho más referencias que mi profesor. Porque yo terminaba el día lectivo y me iba a la biblioteca y trabajaba todo el resto de la tarde y la buena parte de la noche leyendo las referencias, la información original. Entonces me fue muy bien en las pruebas. Y como me fue tan bien, me engolosiné y quise sacar un doctorado. Luego de un tiempo, Mario recibe a su esposa. En Estados Unidos nace su primera hija. Sin embargo, los 2 últimos años se queda solo, ya que ellas regresan a Chile. Concentrado exclusivamente en sus estudios, Luxoro vive en el laboratorio, trabajando sin pausa. Todo este sacrificio lo llevó a ser el primer científico chileno en obtener el grado de doctor. Quería estar en Chile. Y lo peor de todo es que yo pensaba que mi hija, que se volvió a Chile poco antes de cumplir 1 año, o sea, lo cumplió en el barco a bordo, no me iba a conocer cuando yo volviera.
exactamente así. Volví, ella estaba esperándome, me conoció, qué horror. Pero a los 3 días ya éramos uña y mugre. Cuando yo era chica, tuve muchos espacios de juego y de intimidad sola con el Mario. Hubo cosas en este crecimiento que a lo mejor dolieron. Yo creo que hay cosas que nos caracterizan a las 4 que tienen que ver, ponte tú, con formación valórica y que tienen que ver fundamentalmente con el Mario. Bueno, Mario es una persona muy sensible, egocentrista, muy inteligente, muy exigente, pero fundamentalmente yo creo que el rasgo que yo destaco de él es su sensibilidad. Es un papá que a lo mejor no estuvo mucho con nosotros cuando éramos chicas, pero yo creo que ahora que estamos más viejas, se puso completamente al día con nosotros. Es poco conciliador. No hay con mi papá medias aguas. Él quiere mucho a una persona o no la quiere nada. Pero sin duda para mí mi papá es mi orgullo. Eso. Mario Luxoro vuelve a Chile en 1957 a enfrentarse con un sistema universitario que no favorecía el desarrollo de la ciencia. Llega como profesor subordinado a la Cátedra de Física de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y lo hace protestando por el sistema de nominación de profesores. Fue muy difícil esa época, porque yo llegué a una cátedra que estaba en muy malas condiciones, por eso me trajeron a mí con la idea que yo podía contribuir a mejorar la calidad académica de esa cátedra, pero yo era un subordinado del profesor. Pobre subordinado y pobre profesora. Porque el profesor era pobre, el subordinado era pobre también. Esa era la universidad como estaba hecha antiguamente, que el profesor era absoluto jefe de la cátedra y todo dependía de él, y todas las ideas salían de él. Y si él no tenía idea, no salían ideas nomás, pues no contaban las ideas de los demás. Yo tengo que contar cómo conocí yo a Mario, que tal vez él no se acuerda, pero yo sí me acuerdo perfectamente. Éramos una patota como de 7 bioquímicos que nos tocaba el curso de biofísica con el doctor Luxoro. Y el doctor Luxoro vivía en unas barracas asquerosas en la Facultad de Medicina. Entonces nosotros llega esta patota. Nosotros los bioquímicos eran un montón de gente bastante rara que andaba con corbata humita y se creía muy inteligente. Entonces llegamos y entramos y lo primero que vemos a un gaffiter metido debajo de un lavatorio con una llave inglesa como este porte, arreglando una cuestión. Entonces me acuerdo que un amigo mío que era muy grande, que se llamaba Moncho Littbach, se acerca y le da una patadita y le dice: oiga, ¿dónde encontramos al doctor Luxoro? Y sale este energúmeno de abajo y se para y dice: el doctor Luxoro soy yo. Esa es la manera que conocí a Mario. A pesar de las dificultades, el doctor Luxoro, junto a destacados científicos de distintas facultades, lucha por la creación de una facultad de ciencias en la Universidad de Chile. Convence al rector Juan Gómez Millas y logra fundar la facultad el año 1965.
Juan Gómez Milla estaba abierto al cambio, estaba muy entusiastamente abierto al cambio. Él venía de un área que no era la ciencia, pero se daba cuenta, por su cultura histórica, la importancia que tenía la ciencia en el desarrollo total de una comunidad. Entonces él puso todo su esfuerzo en el desarrollo de esta cosa rara que era la ciencia. Digo rara para los chilenos en ese entonces, tal vez todavía sea algo raro. Mario Luxoro fue el segundo decano que tuvo la Facultad de Ciencias y bajo su dirección logra construir, sin autorización del rector, las precarias instalaciones de la nueva facultad. Reúne en Macul a más de 30 grupos de investigación diseminados por Santiago. Desde su doctorado en Massachusetts, el doctor Luxoro traía la inquietud de entender cómo funcionan las bases de la generación del impulso nervioso en el ser humano. Después de haber participado activamente en la creación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Luxoro y un grupo de científicos se trasladan a la costa de la Quinta Región para estudiar el axón, una prolongación de las neuronas de la jibia o calamar gigante. Un molusco con un axón único, lo suficientemente grande para poder realizar los estudios correspondientes. Al cabo de un tiempo, a Luxoro y su grupo se les hace imposible trabajar como huéspedes en la Estación de Biología Marina de la Universidad de Chile, así que le pide al rector una casa para poder armar su propio laboratorio. De esta manera, da forma a Montemar. Mario Luxoro fue el que realmente consiguió esta casa para crear este laboratorio. Porque antes de eso estaban trabajando al frente y habían tantas restricciones para el trabajo que Mario fue al al director de la universidad. El rector le regaló esta casa, o sea, le compró esta casa para que haga lo que quiera, crea este laboratorio. De ahí que nos conocen en el extranjero. Estoy feliz de haber transgredido las normas de la universidad que prohibían una serie de cosas que yo no las sentí y que hice. Esta construcción, por ejemplo, no se le dio permiso a nadie para hacer un segundo piso encima de un garage, ni siquiera para hacer el tercer piso, y aquí está el segundo y el tercer piso. Y nos ha servido durante 40 años. Es así como se sientan las bases de uno de los más prestigiosos centros científicos chilenos. 5 investigadores se unen a Luxor en esta aventura, donde no hay autoridades y se reparten los espacios por sorteo. Es en esta dinámica de trabajo donde realiza junto a Eduardo Rojas, otro brillante estudiante de medicina, un descubrimiento que tiene un gran impacto en la comunidad científica. Demuestran categóricamente que las proteínas y no otras moléculas son fundamentales en la transmisión del impulso nervioso, lo que es una blasfemia para la época. Para mí fue como el punto de inicio de pasar de puramente una caja negra de electrofisiología, que es lo que hacíamos nosotros, a tener el contenido de la caja negra, que eran las proteínas. La costumbre en esa época era trabajar con nervios. Un nervio tiene miles de fibras nerviosas y lo que uno medía era el conjunto de las respuestas de todas las fibras nerviosas. Entonces uno quería saber cuál era la respuesta unitaria, la respuesta elemental de una fibra nerviosa y no la suma de montones de fibras con diferentes coeficientes. Y eso me llevó a intentar trabajar con una fibra que me diera la información que yo quería. Las jibias son nocturnas, por lo cual son capturadas por un pescador que sale mar adentro todas las noches. Llegadas al laboratorio, los investigadores extraen los 2 axones gigantes de cada animal. Se instalan electrodos dentro y fuera para realizar los registros eléctricos y se introduce en su interior la solución deseada mediante un delgado tubo de vidrio. Los equipos electrónicos para los registros son construidos por los mismos investigadores, pues no existen en el comercio.
Antes de los experimentos en Montemar, se pensaba que el impulso nervioso se transmitía por los iones de la membrana. Luxoro descubrió que no era así. Las proteínas eran las que lo transmitían. Esto significó descifrar un enigma que nadie había logrado resolver en el mundo de la ciencia. Creo que lo más importante fue haber creado una escuela muy fuerte, que fue la escuela de Montemar, donde se formó una cantidad de gente de primer nivel, que en este momento están repartidos por el mundo, ¿ya? Algunos en Chile, otros en centros de muy alto nivel en Estados Unidos, en Europa, y Mario fue el motor de todo eso. Y eso fue una contribución gigantesca, y Chile es conocido en la ciencia mundial en gran parte por gente que se formó con el grupo de Montemar, directa o indirectamente. Y eso es todo debido al liderazgo de Mario, que tuvo la visión de decir en un momento determinado, yo creo que ahí es una cosa muy importante, darse cuenta que la jibia, que tenía estos axones inmensos, iba a ser crucial para el desarrollo de entender la excitabilidad en las neuronas. Todo iba bien al interior de Montemar. El laboratorio había recibido donaciones por más de $200.000, pero acontecimientos políticos interrumpieron la armonía de este laboratorio. Muchos no soportan y huyen. Mario Luxoro prefiere quedarse en Chile. La ciencia para mí era una cosa muy importante. El descubrir qué es lo que somos, cómo somos, todas las preguntas importantes que uno se hace respecto a la vida. Era tremendamente fuerte y yo quería cuidar ese ámbito donde se podían hacer esas preguntas. Y yo sufrí porque pensé que eso peligraba. Y pensé que en la medida que yo me quedara en mi país, en esa misma medida se podía mantener el espíritu inquisitivo de los que estábamos en el laboratorio. Y eso pasó, afortunadamente. Yo tuve influencia que venían de la península maravillosa de la Italia, donde reinaba el fascismo. Entonces yo aceptaba el autoritarismo, etc. Pero a poco empecé a pensar y empecé a rechazar eso. Y el autoritario, en lugar de venir de afuera, empezó a ponerme yo en el autoritario. Yo era el que mandaba, y todavía. Y en el fondo es lo que tiene que ocurrir con las personas. Uno tiene que ser responsable de uno y de las cosas que hace. Absolutamente. En Mario van a encontrar siempre un ejemplo muy importante de lo que significa generar ciencia por el amor a la ciencia, por la pasión de la ciencia, y formar gente y grupos sin buscar una retribución más allá de ver que los discípulos tienen éxito y, como él decía, ojalá más que el profesor que los formó. Y a mí me parece que eso es una cosa que es maravillosa en la ciencia, y ojalá eso se pueda conservar. Y Mario es un ejemplo de eso. El carácter de él era el que transmitía como un buen líder este deseo de hacer las cosas bien, y que los estudiantes se acercaran a este grupo. Así fue creciendo este grupo de neurofisiólogos que tiene reconocimiento internacional a esta altura. Llevamos 40 años en esta área y nuestra actividad es reconocida internacionalmente. Desde que se fundó la Facultad de Ciencia, ha habido realmente un progreso interesante, muy positivo, en la dirección correcta, naturalmente. Y eso a mí me fascina. Montemar, con Luxoro a la cabeza, logró transformarse en el laboratorio de fisiología celular más importante de Chile y en uno de los más exitosos y reconocidos del mundo,
De sus paredes ya han salido 3 premios nacionales de ciencias y las investigaciones que allí se realizan han sido publicadas por prestigiosas revistas internacionales. La consolidación del laboratorio es también la consolidación de la carrera de Mario Luxoro, que posicionó a la biofísica chilena en lo más alto de la ciencia mundial. Yo creo que sería útil que se recordara cómo un grupo de personas logró vencer la inercia de la universidad y debido a las ganas locas que tenían de trabajar, lograron hacer contribuciones de importancia en la ciencia mundial. Mario Luxoro fue un pionero durante toda su vida. Fue el primer científico en obtener el grado de doctor en una universidad extranjera. Fue el fundador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y luego del Laboratorio Montemar. Y el año 2000 recibió el Premio Nacional de Ciencias Naturales. Transgrediendo normas y voluntades para lograr sus objetivos, se encumbró en la élite de la ciencia mundial. Mario Luxoro, una mente brillante.